Una mujer de inmensa fortuna halla a sus padres de edad avanzada bajo un torrencial con un paraguas destrozado. Lo que ocurrió a continuación la sumió en un mar de lágrimas. ¿Podrías siquiera concebir la idea de regresar a tu pueblo natal tras una prolongada ausencia, solo para encontrar a tus padres ancianos, completamente empapados por la lluvia, intentando guarecerse con un paraguas inservible justo frente a la casa que tú les habías regalado, pero sin la posibilidad de entrar? Un candado ajeno bloqueaba la reja. Esta fue la precisa y cruda realidad que enfrentó Elara, una mujer que lo poseía todo, fortuna, prestigio e influencia, pero que había perdido lo más preciado sin siquiera percatarse. El descubrimiento que hizo aquel día la alteraría para siempre. El aguacero se desataba con una furia implacable esa tarde de octubre en San Lorenzo del Sol, en el alma de México. Las calles de adoquines relucían húmedas, espejos oscuros que reflejaban las luces cálidas de las casonas virreinales. Un vehículo negro, de líneas sofisticadas y valor exorbitante, se desplazaba con lentitud por la avenida principal, sus neumáticos levantando estelas de agua estancada sobre las piedras centenarias. En su interior, Elara Montes, ataviada con un traje sastre color gris perla que superaba en costo el ingreso mensual de incontables familias, observaba a través de la ventanilla con una sensación ambigua de melancolía y nerviosismo. Hacían ya 4 años que no visitaba este lugar. 4 interminables años desde la última vez que recorrió estas calles, las mismas donde dio sus primeros pasos, donde aprendió a anhelar, a forjarse en la persona que era, o que alguna vez fue. Su corazón retumbaba en su pecho con insistencia. Cada rincón despertaba una memoria. La panadería donde su padre solía comprar pan de dulce los domingos, la plaza a la que su madre la llevaba para escuchar a los mariachis, el templo donde recibió su primera comunión, vistiendo un traje que su mamá había confeccionado a mano a lo largo de varias semanas. Todo le parecía ahora más diminuto, más modesto de lo que sus recuerdos guardaban, pero a la vez, más genuino, más tangible que el universo de cristal y falsas apariencias que ahora habitaba. Las gotas de lluvia percutían contra el parabrisas con una cadencia casi hipnótica. Elara evocó esas tardes de su infancia, corriendo bajo el aguacero con sus zapatos gastados, chapoteando en los charcos mientras su madre le llamaba desde el umbral. Elara, hija, entra ya o te vas a resfriar. Y su padre, de semblante siempre severo pero con una mirada cargada de ternura, aguardándola con una toalla vieja, pero inmaculada, para secar su cabello empapado. Sin embargo, en el instante en que el coche tomó la última curva y la casa de su niñez apareció ante sus ojos, el tiempo pareció congelarse. Justo allí, frente a la verja de hierro forjado que ella misma había ordenado instalar hacía 3 años, se encontraban 2 siluetas encorvadas bajo un paraguas negro, completamente inservible, con las varillas torcidas y la lona hecha jirones que a duras penas los resguardaba del diluvio. El agua se abatía sobre ellos sin compasión alguna, calando sus ropas humildes hasta pegárselas a sus cuerpos endebles. Temblaban de una forma notoria, abrazándose el uno al otro como si en ese gesto residiera el único refugio que les quedaba en el mundo. Y lo más desolador de todo, la reja estaba asegurada con un candado de tipo industrial, nuevo y brillante bajo la cortina de agua. Su propio hogar, la residencia que Elara había adquirido para ellos, estaba inaccesible, y sus padres se encontraban a la intemperie, como 2 desamparados. Elara pisó el freno con tal brusquedad que el vehículo patinó sobre el asfalto mojado. Sin siquiera molestarse en apagar el motor, se precipitó fuera, sin reparar en que sus zapatos de un diseñador italiano se arruinarían con el agua, sin importarle que su traje de alta costura se empapara, sin que nada más tuviera relevancia que esas 2 figuras que tiritaban bajo la tormenta. «Mamá, papá», exclamó, con la voz quebrada por la incredulidad y el espanto. La mujer alzó la vista con lentitud, como si cada movimiento le supusiera un esfuerzo monumental. Era doña Isabel, su madre. Su cabello cano estaba adherido a su frente surcada de arrugas, sus ojos estaban hinchados por un llanto prolongado, y sus lágrimas se confundían con las gotas de lluvia.
Sus labios castañeteaban, y era imposible discernir si era por el frío que penetraba hasta los huesos o por la conmoción de ver a su hija después de una ausencia tan larga. A su lado, don Rafael, su padre, un hombre que en otro tiempo fue robusto como un roble pero que ahora se mostraba doblegado por los años y la aflicción, trataba de cobijar a su esposa con su propio cuerpo. Su chaqueta desgastada era un escudo fútil contra la tempestad que los azotaba sin misericordia. «Dios mío, ¿qué hacen aquí afuera con esta lluvia?», inquirió el Ara, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «¿Por qué no están adentro? ¿Qué ha sucedido con la casa?». Doña Isabel la observó con una mirada que contenía una mezcla de júbilo por su llegada y una profunda vergüenza por la situación en la que se encontraban. «Hija mía, regresaste», musitó con una voz tenue y exhausta. «Gracias a Dios que regresaste». «Claro que regresé, mamá», replicó el Ara, un nudo formándose en su garganta, amenazando con sofocarla. «Pero, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no pueden acceder a la casa? ¿Quién ha puesto ese candado?». Don Rafael inclinó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hija. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas curtidas por décadas de trabajo a la intemperie. «Ya no es nuestro hogar, hija», pronunció finalmente, y cada sílaba pareció tener el peso de una losa sobre su corazón. El Ara sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. «¿Cómo que ya no viven aquí? Esta casa es suya. Yo la adquirí para ustedes. Firmé cada uno de los papeles. Realicé todos los trámites legales. ¿Cómo es posible que no les pertenezca?». Doña Isabel rompió a llorar con mayor desconsuelo, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. «No, mi niña, nos dijeron que ya no era nuestra. Nos desalojaron. Se presentaron unas personas con documentos, con papeles que no logramos comprender. Nos dijeron que debíamos marcharnos, que ya no poseíamos ningún derecho a permanecer aquí». La lluvia pareció intensificarse, como si el propio cielo lamentara la injusticia. El Ara dirigió su mirada hacia la casa donde se crió, la casa de muros color ocre con macetas de geranios que su madre atendía con esmero. La casa donde aprendió a leer en el regazo de su padre, donde festejó cada cumpleaños, cada Navidad, cada instante significativo de su existencia. Ahora, sus ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, como si llevara años en abandono. El jardín, que su madre cuidaba con tanto celo, se veía yermo, con las flores mustias y las plantas secas por falta de riego. No podía ser cierto, debía tratarse de una pesadilla. Pero el temblor de sus padres, sus vestiduras empapadas, sus semblantes demacrados por la angustia, todo era espantosamente real. «Vengan», dijo el Ara con voz firme, conteniendo la ira que empezaba a bullir en su interior. «Suban al coche ahora mismo. Los llevaré a un lugar seguro y vamos a solucionar esto. Se los prometo». Los ayudó a desplazarse hacia el automóvil. Sus cuerpos estaban entumecidos por el frío y la artritis. Cada paso parecía infligirles dolor. El Ara sintió su corazón hacerse añicos al constatar cuánto habían envejecido, cómo se habían desgastado en esos años de lejanía. Su madre, quien siempre fue menuda pero enérgica, ahora se veía tan frágil como el cristal. Su padre, que en su juventud cargaba pesados bultos de cemento en la obra, ahora apenas podía con su propio peso. Los acomodó en el coche con delicadeza. Puso la calefacción al máximo, sin importarle que el lodo y el agua ensuciaran los asientos de piel, que habían costado una fortuna. Tomó una manta del maletero y los arropó con ella, frotando sus manos gélidas entre las suyas, intentando infundirles un poco de calor, un poco de vida. «Ahora me lo van a contar todo», dijo mientras conducía hacia el mejor hotel del pueblo. «Desde el inicio. ¿Quién les hizo esto? ¿Quién se atrevió a echarlos de su propia casa? Pero para desvelar la verdad que lo cambiaría todo, es necesario comprender cómo llegaron a esta situación. Cómo una hija exitosa y millonaria pudo perder de vista lo esencial.
Y para ello, debemos retroceder al principio, a cuando Elara era solo una niña descalza que corría por las calles de tierra de San Lorenzo del Sol. La casa donde Elara creció era modesta, tan modesta que algunos la calificarían de pobre sin ambajes. Tenía muros de adobe que exhibían las fisuras del tiempo, un techo de tejas rojas que filtraba agua en las lluvias intensas y un suelo de cemento que su padre había alisado con sus propias manos. Pero poseía algo que ninguna mansión podría adquirir, estaba rebosante de amor. Don Rafael trabajaba en la construcción desde el alba hasta el ocaso. Se levantaba a las 4 de la madrugada, incluso los domingos, pues la disciplina era un valor sagrado para él. Erigía casas para otros, viviendas hermosas con jardines extensos y piscinas resplandecientes, casas que él nunca podría permitirse. Sus manos eran un mapa de cicatrices, cada una narrando una historia de sacrificio. Llegaba a casa al anochecer, cubierto de polvo y sudor, con la espalda dolorida y los pies hinchados, pero siempre, sin excepción, con una sonrisa para su hija. ¿Cómo te fue hoy en la escuela, mi princesa? Le preguntaba, y aunque estuviera agotado, se sentaba a escuchar cada pormenor de sus clases y tareas. Doña Isabel, por su lado, era el corazón de aquel hogar. Vestía siempre con trajes sencillos que ella misma confeccionaba, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Se dedicaba a lavar y planchar ropa para las familias adineradas del pueblo. Se levantaba antes que su esposo para prepararle el desayuno y el almuerzo que él llevaría en su fiambrera de metal abollada. Luego, lavaba montañas de ropa ajena y planchaba hasta que le dolían los brazos, pero aún así hallaba tiempo para cocinar la cena y ayudar a Elara con sus deberes. Nunca tuvieron abundancia, eso era evidente. Había noches en que la cena consistía únicamente en frijoles y tortillas. Había inviernos en que el frío se filtraba por las rendijas de las ventanas mal selladas y debían dormir los tres juntos para conservar el calor. Hubo ocasiones en que Elara asistía a la escuela con los zapatos rotos, con los dedos asomando por la punta desgastada, sintiendo vergüenza cuando las otras niñas se mofaban. Pero tenían amor, un amor tan inmenso y puro que colmaba cada rincón de esa humilde vivienda. Un amor que no se adquiere con dinero y que se manifiesta en los pequeños gestos, como cuando su padre siempre le cedía la porción más grande de comida, o como su madre se quedaba despierta hasta tarde cosiendo a la luz de una vela para terminar un disfraz escolar para Elara. Una tarde, cuando Elara tenía unos 11 años, un evento se grabó en su memoria para siempre. Regresó de la escuela con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Papá, dijo con voz trémula, la maestra preguntó qué hacían nuestros padres y sentí vergüenza de decir que trabajas en la construcción. Las otras niñas se rieron. Don Rafael, que estaba sentado en el porche reparando uno de los zapatos de Elara, se quitó su sombrero gastado y miró a su hija con sus ojos profundos, llenos de sabiduría y afecto. Hija mía, dijo con voz serena pero firme. Nunca, jamás te avergüences de quien trabaja con honradez. El trabajo honesto, sea cual sea, es digno. Vergüenza es robar, engañar, mentir. Estos ladrillos que coloco día a día construyen hogares donde las familias crean recuerdos. Pero la mentira no sostiene ni un solo techo. Una casa edificada sobre engaños siempre se derrumba, mi niña. Doña Isabel, que había escuchado desde la cocina, salió secándose las manos en su delantal. Se arrodilló frente a Elara y, con lágrimas en los ojos, le dijo: Algún día comprenderás, mi amor, que el valor de una persona no reside en su dinero, ni en su coche, ni en su ropa. El valor está en su corazón, en cómo trata a los demás. Tu padre es el hombre más rico que conozco, no en fortuna, sino en todo lo que verdaderamente importa. Y anhelo que tú también seas rica en esas cosas. Aquellas palabras permanecieron grabadas en Elara durante muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, las voces del mundo exterior, las de la ambición y el éxito, comenzaron a sonar más fuerte.
Al terminar la preparatoria como la mejor de su promoción, Lara obtuvo una beca completa para estudiar Administración de Empresas en la Ciudad de México. Fue un motivo de celebración en todo el vecindario. Sus padres hicieron un sacrificio supremo que Lara solo entendería mucho después. Don Rafael vendió su bicicleta, su único medio de transporte valioso, y doña Isabel vendió su máquina de coser, su herramienta de trabajo. Con ese dinero y la ayuda de los vecinos, le compraron una maleta nueva. En la terminal de autobuses, entre lágrimas, doña Isabel la abrazó. No olvides de dónde vienes, mi niña. Prométeme que nunca nos olvidarás. Nunca, mamá, lo prometo, respondió Lara, llorando también. Volveré siempre, los llamaré a diario. Estudiaré, triunfaré y les daré todo lo que nunca tuvieron. Don Rafael se acercó y le dijo, estoy orgulloso de ti. Ve y conquista el mundo. Pero recuerda, de nada sirve conquistar el mundo si pierdes tu alma en el intento. Pero las promesas hechas en medio de la emoción a veces se desvanecen. Años después, la niña de San Lorenzo del Sol se había transformado en la empresaria Lara Montes, propietaria de Montes Moda Colectivo, una cadena de boutiques de lujo que se extendía por todo México e incluso había abierto una tienda en Miami. Los medios la aclamaban como la reina de la moda mexicana. Y con el éxito vertiginoso, llegó la distancia. Al principio, era solo una distancia física, pero lentamente se convirtió en una brecha emocional. Las visitas a su pueblo natal se hicieron cada vez más esporádicas. Primero, cada fin de semana, como prometió. Luego, cada 15 días, después una vez al mes, hasta que finalmente, ni siquiera en Navidad. Siempre surgía una excusa convincente, una reunión crucial, un evento ineludible. Las llamadas telefónicas también se volvieron breves y espaciadas. Doña Isabel aún llamaba cada domingo, pero casi siempre era su yerno, Adrián, quien contestaba. Doña Isabel, decía con una voz cortés pero distante, Lara está en una reunión muy importante. Le daré su mensaje. Pero la llamada de vuelta jamás llegaba. Doña Isabel esperaba junto al teléfono antiguo, un ciclo de esperanza y decepción que se repetía semana tras semana. Aún así, esperaba, porque eso es lo que hacen las madres, con una paciencia infinita. Cada noche, colocaba el teléfono junto a su cama, diciéndole a su esposo, quizás mañana llame, Rafael. Debe estar muy ocupada. Y él asentía en silencio, compartiendo un dolor que no se atrevía a expresar. Nunca se imaginaron que el éxito de su hija, por el cual lo habían sacrificado todo, se convertiría en el origen del mayor sufrimiento de sus vidas. Lara, tras graduarse con honores y un máster, demostró un talento extraordinario y una ambición que la consumía. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, movida por una necesidad feroz de demostrar algo, quizás a sí misma, quizás al mundo. En solo 5 años, fundó su propia empresa, Montes Moda Colectivo, comenzando con una pequeña tienda en la colonia Roma. Ella misma creaba los diseños por la noche, tras concluir su jornada laboral habitual. Eventualmente, inauguró una segunda boutique, y poco después una tercera. En un lapso de 3 años, ya contaba con 10 establecimientos, en 5 años, la cifra ascendía a 30. Su firma se convirtió en un referente de sofisticación asequible, de moda mexicana con una proyección internacional. La prensa se hizo eco de su éxito. Los medios siempre están atentos a una buena narrativa. Y la de Lara era inmejorable, la joven de origen humilde que se convierte en millonaria gracias a su propio esfuerzo. El epítome del sueño mexicano. Era entrevistada sin cesar por periódicos, revistas, cadenas de televisión, estaciones de radio y blogs de moda. Todos querían un fragmento de Lara Montes. Las publicaciones de negocios presentaban reportajes con titulares llamativos, la mexicana que sedujo al mundo de la moda, de San Lorenzo del Sol a las pasarelas globales, la trayectoria de Lara Montes,
La empresaria que está reinventando la moda en Latinoamérica. Elara, la muchacha de San Lorenzo, la joven que había estudiado a la luz de las velas durante los cortes de electricidad, que había calzado zapatos desgastados y conocido el hambre, ahora residía en un lujoso ático en El Mirador, la zona más selecta de la Ciudad de México. No era un simple apartamento, era un manifiesto de arte y diseño. Ocupaba la totalidad de la última planta de una torre de 40 pisos, con ventanales que se extendían del suelo al techo y ofrecían vistas panorámicas de la metrópoli entera. Contaba con una terraza que parecía suspendida sobre un mar de nubes y una cocina cuyo costo probablemente superaba el valor de la casa en la que se crió. Tenía personal a su servicio. Una chef, un par de choferes para garantizar disponibilidad constante y un equipo de 5 asistentes personales que gestionaban cada instante de su jornada, coordinando sus citas, respondiendo sus correos y organizando sus viajes por el mundo. Y a su lado, invariablemente, estaba Adrián. Adrián era un hombre de una belleza innegable, del tipo que acapara miradas en cualquier entorno. Alto, de constitución atlética, con un cabello impecablemente peinado hacia atrás que le confería un aire de refinamiento. Vestía siempre trajes de firma, aunque con una elegancia discreta. Era sumamente inteligente, con un posgrado en finanzas de una universidad de élite. Dominaba el inglés con un acento americano pulido. Era un experto en inversiones, en estrategias comerciales, en el arte de hacer que el dinero se multiplicara. A esa boda asistieron sus padres, sintiéndose visiblemente fuera de lugar, incómodos con la ropa formal prestada que Elara les había proporcionado, abrumados por el lujo y la gente adinerada que los ignoraba. Inicialmente, Elara estaba convencida de que Adrián era el contrapeso que necesitaba. Ella era la visionaria, la mente creativa, él era el ejecutor, el estratega que materializaba sus sueños de forma eficiente y rentable. Adrián organizaba la agenda de Elara con una precisión casi marcial. Gestionaba su imagen pública, contratando a los mejores publicistas, asegurándose de que su nombre figurara en las listas correctas, en las revistas adecuadas, diciendo siempre lo oportuno. La hacía sentir que cada decisión conjunta era un paso firme para llevar la empresa al siguiente nivel. Y Elara, agotada por el trabajo incesante y agradecida de tener a alguien en quien delegar, le cedió cada vez más control. Primero sobre su agenda, luego sobre sus finanzas y, finalmente, sobre sus relaciones, decidiendo quién era útil para sus aspiraciones y quién no. Pero gradualmente, de forma tan sutil que Elara no lo notó hasta que fue irremediable, las cosas empezaron a cambiar. Adrián se volvió más controlador. Comenzó a cuestionar cada decisión que ella tomaba sin su visto bueno, a aislarla de personas que él consideraba inadecuadas para su nueva imagen, incluyendo viejos amigos y, muy especialmente, a su familia. Una noche, en un restaurante exclusivo de El Mirador, uno de esos sitios a los que se va para ser visto, Adrián, revisando su tableta, comentó sin alzar la mirada. Amor, mañana tienes la reunión con los inversores de Nueva York a las 9. Es vital. Después, la entrevista para la portada de Vogue México a las 2 y una sesión de fotos a las 5. Elara sonrió con cansancio. Lo sé, Adrián. Ya repasé todo. Pero pensaba llamar a mis padres después de cenar. Hace demasiado que no hablo con ellos, creo que más de 2 meses. Adrián finalmente levantó la vista y en su mirada había algo gélido, calculador. Otra vez, Elara, su voz era suave, pero con un filo cortante. Ellos llaman casi todas las semanas. Es una distracción. No puedes permitirte eso ahora, no cuando estamos tan cerca de asegurar la mayor inversión en la historia de la compañía. Tu enfoque absoluto debe permanecer en el negocio. Esa frase resonó en la mente de Elara. Una voz interna le susurraba que aquello estaba mal, que su familia no era una distracción. Pero estaba demasiado exhausta para discutir. Había trabajado 14 horas. Y Adrián había acertado en tantas otras decisiones.
Pensó, con una lógica que más tarde reconocería como errónea, que él solo buscaba lo mejor para ella. Tienes razón, dijo, las palabras escapándose antes de que su corazón pudiera protestar. Puedo llamarlos el fin de semana. Pero en ese mundo de crecimiento exponencial, las cosas nunca se calmaban. Siempre había otra reunión crucial, otro contrato por cerrar, otra crisis que atender. Los meses se convirtieron en años a una velocidad vertiginosa. Las visitas a San Lorenzo del Sol cesaron casi por completo. La última vez había sido hacía 4 años, para el funeral de su abuela, y ni siquiera se quedó para la cena posterior. Cuando doña Isabel llamaba, puntualmente cada domingo, era siempre Adrián quien atendía. El Lara había cambiado su número de móvil varias veces, y sus padres no estaban en la lista de contactos selectos. Tenían el número fijo del ático, que Adrián contestaba con una voz educada pero impersonal. Ah, doña Isabel. El Lara está en una reunión importantísima. Ya sabe cómo es esto, no se detiene. Pero no se preocupe, yo le paso su mensaje. Y colgaba antes de que ella pudiera contarle que el techo tenía una nueva gotera o que a don Rafael le había dolido el pecho. Adrián nunca le pasaba los mensajes. Las notas iban directas a la basura. Las promesas de que ella devolvería la llamada eran mentiras convenientes. Doña Isabel, con el corazón encogiéndose un poco más cada semana, respondía con la misma paciencia infinita. Está bien, hijo. Por favor, dile que lo extrañamos mucho. Dile que la amamos. Luego colgaba, su mano temblando, procesando otra decepción más. Don Rafael intentaba animarla, aunque él mismo sentía el peso del olvido. La niña está triunfando, Isabel. Es lo que siempre quisimos para ella. Ella suspiraba, un sonido que brotaba de un dolor profundo. Sí, Rafael. Pero solo quisiera oír su voz, saber si es feliz de verdad. ¿Es mucho pedir? Mientras tanto, a 400 kilómetros, el Lara vivía en una realidad paralela, un torbellino de reuniones, viajes y fiestas de lujo. Creía sinceramente que cada logro era un regalo para sus padres, sin saber que ellos habrían cambiado cada millón en su cuenta por una simple llamada. No sabía que su madre lloraba en silencio cada noche, ni que su padre había envejecido una década en los últimos años, encorvado no solo por el trabajo, sino por el peso de sentirse olvidado. Un sábado por la tarde, mientras revisaban sus finanzas, Adrián sugirió algo que lo cambiaría todo. He estado pensando, dijo, señalando la pantalla. Tus padres, esa casa en San Lorenzo, ya no la necesitan. Podríamos venderla, invertir el dinero. Hay residencias para mayores muy agradables donde estarían mejor atendidos. Tienes que verlo como un negocio, amor, no con sentimentalismo. El Lara sintió una punzada de incomodidad. Pero esa casa, es donde crecí. Es sagrada para mí. Adrián sonrió con condescendencia. Amor, son solo ladrillos y adobe viejo. Esos recuerdos están en tu mente. Tienes que pensar como una mujer de negocios. La sentimentalidad es un lujo. Y el Lara, que Dios la perdonara, asintió. Quizás tengas razón. Al decir eso, abrió una puerta que nunca debió abrir, iniciando un camino que la alejaría de su esencia y la conduciría hacia un dolor que jamás imaginó. Fernando había tomado el control absoluto, filtrando su vida con una eficiencia implacable. Las llamadas de sus padres, sin que Lara lo supiera, estaban clasificadas en la categoría más baja, no urgente, ignorar. Una tarde de domingo, el teléfono sonó a las 3 en punto. Doña Isabel corrió a atender, su corazón lleno de una esperanza que se negaba a extinguirse. ¿Aló? Lara, hija, ¿eres tú? Pero la voz que respondió fue la de Adrián, fría y educada. Hola, doña Isabel. Mónica está descansando. Ha tenido una semana agotadora. La voz de doña Isabel se resquebrajó. Entiendo. Solo quería saber si está bien. Dile que su padre reparó el techo, el que goteaba. Le tomó mucho tiempo, su artritis está peor, ya sabes. Las manos le duelen mucho. Pero lo terminó y está sumamente orgulloso.
Dice que así, cuando el Lara venga de visita, no encontrará goteras. Y dile que la extrañamos, que la amamos, que puede venir a vernos cuando lo desee, sin necesidad de avisar. Esta siempre será su casa, su refugio. Adrián emitió un sonido de asentimiento vago, como quien anota algo destinado al olvido inmediato. Ajá. Mensaje captado, doña Isabel. Techo reparado. La extrañan. Puede visitar. Entendido. Se lo comunicaré. Ahora de verdad debo colgar. Tengo esa llamada en espera. Cuídese mucho. Adiós. Y cortó la comunicación antes de que doña Isabel pudiera replicar, antes de que pudiera decir, te quiero, hija. En el lujoso salón del ático en el mirador, Adrián observó el teléfono con una expresión de fastidio mezclada con algo más sombrío, más premeditado. No anotó el mensaje, no programó un recordatorio, no tenía intención alguna de comunicárselo a Elara. En su mente, la estaba protegiendo, liberándola de las amarras de un pasado que solo la retenía. En ese mismo instante, Elara dormía en la habitación contigua, agotada, ajena a la llamada de su madre, ignorante de que su padre había pasado semanas reparando aquel techo con manos artríticas que apenas podían sostener un martillo, sin idea de cuánto la añoraban, sin saber que su ausencia los consumía lentamente, día tras día. Con el transcurrir del tiempo, Adrián se volvió más osado en su manipulación. Ya no se conformaba con filtrar las llamadas, comenzó activamente a distorsionar la imagen de los padres de Elara, a sembrar semillas de duda y resentimiento. Amor, le decía mientras ella trabajaba, ¿no has pensado que tus padres solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo? Siempre llaman los domingos, pero alguna vez es solo para saber cómo estás, sin mencionar alguna necesidad. Elara, confundida, respondía. No, Adrián, ellos nunca me han pedido dinero. De hecho, mi padre se ofende si intento enviarles algo. Adrián fingía reflexionar. Ah, no lo piden directamente. Son más sutiles. Pero siempre mencionan reparaciones, medicamentos caros. Es manipulación emocional, amor. Y esa preocupación te distrae, te frena. Elara, exhausta por las jornadas de 18 horas, sin energía para debatir, comenzó a ceder. Piénsalo bien, insistía Adrián. Ya no eres esa niña que se fue con una maleta. Eres una empresaria millonaria con responsabilidades enormes. 300 empleados dependen de ti. ¿Es justo que te hagan sentir culpable por tu éxito? Agobiada por la presión, Elara empezó a creer que quizás él tenía razón. Dejó de contestar las llamadas, ignoró los mensajes de texto que su madre aprendió a enviar con dificultad. Los domingos se convirtieron en un día más de trabajo. Mientras tanto, en San Lorenzo del Sol, el silencio se apoderaba de la casa. Doña Isabel escuchaba la radio, esperando oír alguna noticia de su hija. Don Rafael intentaba animarla. Isabel, mira, Elara está en la televisión. Su empresa vale $50 millones. Ella sonreía con lágrimas en los ojos al verla en la pantalla, tan elegante y segura. Se acordará de nosotros, Rafael, susurraba. Él la consolaba con una esperanza que se desvanecía. Claro que sí, mujer. Algún día volverá. Un día, en un acto de desesperación, doña Isabel escribió una carta. Durante 3 horas, volcó su corazón en el papel, con una letra temblorosa que reflejaba su edad y su emoción. Mi querida Elara, comenzaba, tu padre y yo estamos inmensamente orgullosos de ti, pero te extrañamos tanto que el corazón nos duele. La casa se siente vacía sin tu risa. No te escribo para hacerte sentir culpable, solo para que sepas que aquí tienes a 2 personas que te aman incondicionalmente. Si no puedes venir, lo entendemos. Pero al menos, llámanos, solo para oír tu voz. La envió con una oración en el corazón. Adrián interceptó la carta. Vio el remitente y la leyó con creciente irritación. Manipulación emocional pura, murmuró. Esto es exactamente lo que debemos evitar. Sin dudarlo, la rasgó en pedazos y la arrojó a la basura. Luego, con una frialdad calculada,
decidió dar el siguiente paso en su plan para aislar a Elara de su pasado, para cortar ese vínculo que él consideraba un lastre. Comenzó a urdir un plan que, eventualmente, dejaría a dos ancianos bajo la lluvia, sin hogar. Elara, en su oficina de cristal, revisando planes de expansión, no sospechaba nada. No tenía idea de la carta que nunca recibiría, ni de los planes que su esposo tejía en la oscuridad. Su corazón, sin que ella lo notara, se estaba quedando tan vacío como una casa abandonada. La semana había sido brutal. El sábado de madrugada, mientras firmaba un contrato millonario, su mirada se posó en un viejo calendario de pared. Una anotación en tinta roja saltó a la vista: aniversario de bodas, mamá y papá, 45 años. Elara se quedó paralizada. Una ola de culpa y vergüenza la golpeó con la fuerza de un maremoto. Las lágrimas brotaron sin control. Voy a ir, murmuró, despertando de un largo letargo. Voy a ir a verlos ahora mismo. Era una claridad absoluta, había fallado como hija. Todo su éxito no significaba nada si había perdido a su familia. Al amanecer, Adrián entró en la oficina. Amor, los inversores de Texas adelantaron la reunión. Es en 6 horas, es crucial. Elara lo interrumpió, su voz firme. Hoy no puedo, Adrián. Es el aniversario de mis padres. Voy a ir a San Lorenzo del Sol. La incredulidad de Adrián se transformó en ira. Eso es irracional. Estás siendo emocional. Estoy cansada de la imagen. Gritó ella, una rabia liberadora brotando desde su interior. Estoy cansada de olvidar quién soy. Mis padres me lo dieron todo y yo les he dado silencio y abandono. Eso se termina hoy. Salió con una determinación que había olvidado poseer, dejando a Adrián atónito. Condujo ella misma por primera vez en años, sintiendo que recuperaba el control. Paró en una florería y compró el ramo más grande de rosas amarillas. A mi madre le gustan las flores que parecen soles pequeños, explicó. Luego, en una pastelería tradicional, encargó un pastel de 3 leches, idéntico al que su padre compraba en las ocasiones especiales. Con las flores perfumando el coche y el pastel en el asiento trasero, tomó la carretera hacia casa. Con cada kilómetro, sentía que se liberaba de un peso inmenso. Apagó el teléfono y condujo en silencio, inundada por los recuerdos. Cuando llegó a San Lorenzo del Sol, una tormenta se había desatado. Pasó por la panadería del barrio. Don Mateo, el dueño, la reconoció al instante. Elara, hija de don Rafael e Isabel. ¡Qué milagro! ¡Qué orgullo nos das! Ella sonrió, una sonrisa tensa por la culpa que la consumía. Vengo a visitarlos. Es su aniversario de bodas, cumplen 45 años. La expresión de don Mateo experimentó un cambio sutil. La sonrisa se atenuó, dando paso a una emoción más compleja, una mezcla de preocupación y melancolía. Ah, el aniversario. Por supuesto, por supuesto. Bueno, dals un fuerte abrazo de mi parte. Hizo una pausa, como si debatiera internamente si debía añadir algo más, mordiéndose el labio inferior. Luego, en un tono más bajo, agregó, hace ya un buen tiempo que no veo a doña Isabel por aquí comprando el pan. Solía venir cada mañana, sin falta, durante años, pero ya deben ser, no sé, 2 o 3 meses que no la he visto. Esa frase, hace tiempo que no la veo, quedó suspendida en el aire húmedo de la panadería, resonando como una advertencia, como una sirena de alarma. Elara sintió una punzada de inquietud en el estómago, una sensación gélida y desagradable que le erizó la piel, pero la justificó como un efecto de su propia culpa, de su prolongada ausencia. Quizás su madre ahora compraba el pan en otro sitio. Tenía que existir una explicación lógica. Pagó por los productos, salió corriendo bajo el aguacero que no daba tregua y siguió su camino por las calles anegadas. Su corazón latía con una celeridad creciente a cada manzana que dejaba atrás, una mezcla de expectación y un presentimiento oscuro que se expandía en su pecho como una mancha de tinta. Al tomar la última curva, la que desembocaba en la calle de su infancia, la inquietud se transformó en un terror puro.
La casa estaba sumida en una oscuridad total, a pesar de ser pleno día. De su pequeña chimenea no emergía humo, a pesar del frío y la lluvia. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera, clavados desde el exterior, como si la vivienda llevara años abandonada. El jardín, que su madre cuidaba con devoción, estaba invadido por la maleza, con las flores marchitas y sin vida. Y en la verja de hierro forjado, aquella que el Ara había mandado a instalar como un regalo, lucía un candado industrial, nuevo y reluciente bajo el agua. Un candado que parecía gritar. Prohibido el paso. El corazón de el Ara se detuvo por un instante. Esto no podía ser real. Tenía que ser una equivocación, una pesadilla. Fue entonces cuando los distinguió, en el callejón lateral, acurrucados contra el muro de su propio hogar, intentando guarecerse de la tormenta bajo un paraguas negro inservible. Eran dos figuras encorvadas, temblando de forma visible, empapadas hasta los huesos, aferrándose la una a la otra como si fueran el único anclaje que les quedaba en el universo. El Ara frenó de golpe, el coche derrapó sobre las piedras mojadas. Las flores cayeron del asiento, pero no le importó. Se precipitó fuera, la lluvia calándola al instante, arruinando su traje de $5,000. Nada de eso tenía importancia. Papá, mamá, gritó, su voz rota, fundiéndose con el golpeteo del agua. La escena era la materialización de su peor pesadilla. Su madre, doña Isabel, alzando un rostro empapado, el cabello blanco adherido a su frente, su cuerpo tan frágil que parecía que una ráfaga de viento podría llevársela. Su padre, don Rafael, tiritando violentamente, con los labios amoratados por el frío, intentando proteger a su esposa con un cuerpo que ya no tenía vigor. «Dios mío, ¿qué hacen aquí afuera?», preguntó el Ara, cayendo de rodillas frente a ellos sobre el pavimento mojado. «¿Qué ha pasado?». «Hija mía, volviste», susurró doña Isabel con una voz tan tenue que apenas era audible sobre la tormenta. «Pensé que nunca te volvería a ver». «Claro que volví, mamá», las lágrimas de el Ara se mezclaban con la lluvia. «¿Pero por qué están aquí? ¿Qué pasó con la casa?». Don Rafael bajó la cabeza, la vergüenza más pesada que el aguacero. «Ya no es nuestro hogar, hija», dijo finalmente. «¿Cómo que no es su hogar? Esta casa es de ustedes. Yo la compré». Doña Isabel sollozó, un sonido que desgarró el alma de el Ara. «No, mi niña. Nos dijeron que ya no era nuestra. Nos echaron. Vinieron hombres con documentos que no entendíamos. Dijeron que la casa tenía una nueva dueña». «Vamos», dijo el Ara, su voz ahora dura, cargada de una furia protectora. «Ahora mismo al coche». Los ayudó a levantarse con una delicadeza infinita. Estaban rígidos por el frío, cada movimiento una agonía. Los acomodó en el lujoso interior del vehículo, encendió la calefacción al máximo, sin reparar en el barro y el agua que manchaban la tapicería de cuero. Las flores y el pastel quedaron olvidados en la acera, destruidos por la lluvia. Condujo hasta el mejor hotel del pueblo, un establecimiento de 5 estrellas. Irrumpió en el vestíbulo con sus padres, ignorando las miradas de los huéspedes. «Necesito la mejor suite que tengan», exigió al recepcionista, «y envíen ropa seca, mantas, sopa caliente y llamen a un médico inmediatamente». Pagó sin mirar la cuenta. El dinero, por fin, servía para algo que de verdad importaba. En la lujosa suite, los arropó con batas gruesas. Se sentó frente a ellos mientras sorbían caldo caliente, su corazón rompiéndose al verlos tan delgados y envejecidos. «Ahora», dijo con voz firme, «cuéntenmelo todo. ¿Quién les hizo esto?». Y ellos le contaron la historia, una narración entrecortada por los sollozos y la vergüenza. Le relataron cómo, hacía 3 meses, aparecieron abogados con guardias de seguridad, mostrándoles papeles incomprensibles que les daban 72 horas para desalojar. «¿Pero quién lo ordenó?», interrumpió el Ara. «La casa está a mi nombre». «No, hija», dijo don Rafael, entregándole un papel arrugado. «La propiedad ya no te pertenecía. Tu esposo, Adrián, vino a vernos», añadió doña Isabel. 10 días antes de que llegaran los abogados.
El corazón de Lara se heló. ¿Adrián estuvo aquí? ¿Por qué no me lo dijeron? Vino una mañana, continuó su madre. Nos dijo que estabas demasiado ocupada. Que esta casa te traía malos recuerdos de tu infancia pobre y que era mejor para tu imagen que nos fuéramos a otro lugar. Dijo que habías decidido venderla, que era una decisión de negocios. Le dijimos que no nos iríamos sin hablar contigo, intervino don Rafael, le pedimos que nos dejara llamarte. ¿Y qué dijo él?, preguntó Lara, presintiendo la traición. Doña Isabel rompió a llorar de nuevo. Me arrodillé, hija. Le rogué que nos dejara hablar contigo un minuto. Le dije que tú nunca harías algo así. ¿Y qué respondió él? La voz de Lara era un susurro gélido. Dijo que no era necesario, respondió don Rafael. Que tú estabas de acuerdo con la decisión. Dijo que te avergonzábamos frente a tus amigos ricos, que éramos un lastre. Eso es mentira, dijo Lara, las lágrimas surcando su rostro. Yo no sabía nada. Ahora lo sé, hija, dijo su padre. Pero en ese momento, ¿qué podíamos pensar? Al tercer día, cambiaron el candado. Sus pertenencias quedaron dentro. ¿Y dónde han vivido estos 3 meses?, preguntó Lara, temiendo la respuesta. Aquí y allá, respondió don Rafael. El panadero nos daba pan. Dormíamos en patios de vecinos. Cuando llovía, veníamos aquí, para estar cerca de nuestros recuerdos. Intentamos llamarte, añadió doña Isabel, pero siempre contestaba Adrián. Siempre decía que estabas ocupada. Dejamos de intentar. Pensamos que era verdad, que ya no te importábamos. 3 meses, susurró Lara, el peso de esas palabras aplastándola. 3 meses en la calle, pasando hambre, mientras yo vivía en mi ático de lujo. Se cubrió el rostro y lloró con un desconsuelo que no sentía desde la infancia. Todo su éxito era ahora ceniza en su boca. Esa noche, Lara no durmió. Veló el sueño de sus padres, aterrorizada por haber llegado casi demasiado tarde. El médico había sido claro: desnutrición, neumonía. Unos días más y el desenlace habría sido fatal. Al amanecer, una tormenta de furia y determinación se había desatado en su interior. Dejó a sus padres seguros en el hotel con instrucciones estrictas y una nota: los amo. Volveré pronto. Voy a arreglar esto. Lo prometo. Condujo de regreso a la Ciudad de México, impulsada por una furia fría y un propósito claro: hacer justicia. Llegó al ático a las 10 de la mañana. Adrián estaba en una videollamada. Lara caminó hacia él y cerró la laptop de golpe. Estuve en San Lorenzo del Sol, dijo con una calma mortal. Los encontré. El rostro de Adrián palideció. Mira, Lara, déjame explicarte. Fue una decisión ejecutiva necesaria. Los encontré durmiendo en la calle, lo interrumpió, su voz temblando de rabia. Bajo la lluvia, con un paraguas roto, frente a la casa que yo les compré, con un candado que tú pusiste. Me mentiste, la pregunta fue un latigazo. Filtré las llamadas, sí, por tu propio bien. Eran una distracción. ¿Y decirles que yo los odiaba? ¿Qué me avergonzaban? Adrián titubeó. Necesitaba que se fueran sin resistencia. Fue más eficiente. Eficiente, repitió Lara, la palabra sabiendo a veneno. Dejaste que mis padres creyeran que su única hija los odiaba. Estás exagerando, dijo él. Seguramente encontraron dónde quedarse. Estaban durmiendo en patios ajenos, comiendo de la caridad. Mi madre tiene neumonía. Pudieron haber muerto. Si vamos a ser honestos, dijo Adrián, revelando su verdadera naturaleza, eran un obstáculo para tu imagen. Era mejor que desaparecieran. Lara lo miró con un desprecio tan intenso que él retrocedió. Quiero el divorcio, dijo con firmeza. Ahora. Y voy a denunciarte. Por fraude, por crueldad. Voy a llamar a la prensa. Veremos cómo le va a tu reputación cuando todos sepan que dejaste a 2 ancianos en la calle. La batalla legal fue breve. Ante la amenaza de un escándalo público, Adrián cedió.
El Lara recuperó sus propiedades y el divorcio se procesó en tiempo récord. 6 meses después, el Lara ya no vivía en el ático. Había vendido la mayor parte de su empresa y se había mudado de nuevo a San Lorenzo del Sol, a la casa de su infancia, ahora renovada pero conservando su alma. Sus padres vivían con ella, recuperando lentamente su salud y su espíritu. Una tarde de domingo, sentados en el portal, doña Isabel tomó su mano. «Te perdimos por un tiempo, mi niña». «No, mamá», respondió el Lara. «Yo era la que estaba perdida. Ustedes siempre supieron dónde estaba. Pero ya volví, y nunca más me voy a perder». «¿No extrañas tu vida de antes?», preguntó su padre. El Lara miró a su alrededor, a sus padres, a su hogar. «No extraño nada, papá. Porque finalmente entendí que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Y mi corazón está aquí, con ustedes». La historia de El Lara se conoció, no como un escándalo, sino como una historia de redención. Los medios ya no la llamaban la reina de la moda, sino la hija que volvió a casa. Y ese título, para ella, valía más que cualquier premio. El Lara Montes, la millonaria, había desaparecido. Pero el Lara, la hija de Rafael e Isabel, finalmente había regresado a casa para quedarse, descubriendo que el verdadero éxito es poder dormir en paz, sabiendo que las personas que amas están seguras y se saben amadas.